Hola, buen día. Haremos una pequeña recapitulación del contenido correspondiente al módulo 2. Eh, Siempre ha existido la necesidad de cuantificar e informar sobre las actividades o recursos que poseen una empresa o individuos. Esta necesidad ha llevado a las personas a desarrollar diversos programas para poder ejercer su control, que van desde lo informal y empírico, tal es el caso de los vendedores del mercado, una señora de venta de frutas en el mercado, hasta llegar a procesos sofisticados contables, como los cuales son los que utilizan las grandes empresas. Es por ello que empezaremos haciéndonos una pregunta: ¿qué son los estados financieros? Muchos establecimientos que prestan servicios como hoteles, otras que venden productos de primera necesidad como las tiendas o establecimientos con muchos más productos como los supermercados, lugares de distracción como bares y lugares donde existe un proceso productivo como fábricas, todos estos establecimientos tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, que es el de tener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Pues dinero, ya que con él podemos adquirir el equipo, edificios, computadoras y diversas mercancías, es decir, los bienes que necesita una empresa. Por ejemplo, un establecimiento de las ventas de hot dogs necesita una infraestructura, así como insumos para elaborar los hot dogs, como las salchichas, los panes, salsas y otros elementos más que necesita para su funcionamiento. Pero para toda esa serie o conjunto de activos, es de vital importancia la aportación de dinero por parte de los accionistas, asimismo la aportación de terceros, como los socios, o bien acreedores como el banco, que nos proporcionen un crédito. Entonces, a la aportación de los accionistas se le denomina patrimonio, a la aportación de los acreedores, o lo que debemos, pasivo. Por tanto, el capital más pasivo es igual al activo. Pero dejemos en claro estos conceptos. Activos es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta la empresa para poder funcionar. El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones con las que las personas ajenas al negocio participan en él de manera temporal. Y el capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Las empresas funcionan en cada movimiento que se realiza. Por ejemplo, en el caso de un establecimiento de hot dogs, comprando los insumos o materias primas a diversos proveedores para producir los hot dogs. Asimismo, una serie de consumidores que compran los productos, en este caso los hot dogs que se ofrecen, lo que representa las ventas. Por lo tanto, todas estas operaciones cuantificables en dinero generado de las compraventas es importante registrarlas para llevar un control. Al registro de ellas se le llama contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales es el balance general y el estado de resultados. Cualquier tipo de empresa inicia sus operaciones utilizando capital para contratar fuerza de trabajo y comprar insumos, y de esa forma poder producir diversos bienes que satisfagan una necesidad, y esto a su vez se venden a múltiples consumidores para realizar o producir ganancias, que es el fin último de las empresas. El éxito de las empresas fluctúa entre las pérdidas y las ganancias que éstas tienen. Estos auges y depresiones se pueden constatar en los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son los 6 grupos de cuentas que contienen los estados financieros? Primer grupo, las cuentas de activo. Segundo grupo, las cuentas de pasivo. Tercer grupo, las cuentas de capital. Cuarto grupo, las cuentas de los ingresos. Quinto grupo, las cuentas de costos. Y sexto grupo, las cuentas de gastos. Con los primeros 3 grupos de cuentas se forma lo que es el balance general. Con los 3 últimos grupos componemos lo que se conoce como estado de resultados. ¿Cómo se forma el balance general? Para este caso emplearemos un ejemplo de balance en forma de cuentas. En la primera columna del balance establecemos las cuentas de activo, que ésta nos da el total de activos al final del grupo de cuentas. Luego, en la segunda columna colocamos las cuentas de pasivo, que esto es igual al total pasivo. Luego, el tercer grupo de cuentas, que es el capital, que nos da el total del capital. Luego, sumamos el pasivo más el capital, lo que nos resulta el total pasivo más capital.
Esto nos da como resultado la fórmula conocida que los activos es igual a la suma de los pasivos más el capital o patrimonio. Ejemplo de cómo se conforman las cuentas del balance general. En el primer grupo, que son las cuentas de los activos, estas se dividen en activos corrientes. Dentro de estos activos corrientes podemos establecer las cuentas como caja, la cuenta de banco, las cuentas por cobrar y lo que son los inventarios. En el segundo grupo tenemos las cuentas de activo fijo o activo no corriente, que estas podemos clasificarlas como terrenos, edificaciones, mobiliario y equipo, entre otras. Luego, en la segunda columna, donde colocamos las cuentas del pasivo, al igual que los activos, están subdivididas en subgrupos, como pasivos corrientes, donde tenemos cuentas como los proveedores, documentos, gastos acumulados por pagar, y luego tenemos las cuentas de pasivos no corriente, donde tenemos cuentas como documentos por pagar a largo plazo, hipotecas por pagar, entre otras. En el tercer grupo nos ubicamos en las cuentas de capital, donde se encuentran las cuentas de capital social y lo que son las utilidades retenidas. Al final, aquí podemos hacer efectiva la igualdad de que el total de activos va a ser igual al pasivo más el capital. Es por ello que tiene que quedar el mismo valor en ambas columnas. Ahora veamos el ejemplo de las cuentas del estado de resultado. Tenemos las cuentas de ingresos, que estas se clasifican en ventas e ingresos financieros. Esto menos los costos, que se clasifican como los costos de venta, y esto nos resulta la utilidad bruta. Ahora bien, la utilidad bruta menos los gastos, dichos gastos se representan en gastos de venta y administración, esto nos da la utilidad de operación. Esta utilidad de operación menos los impuestos y reservas nos da como resultado la utilidad neta. Y esta utilidad neta es con la que cuenta la empresa, ya sea para distribuir las ganancias entre los socios o reinvertirlo en el negocio. Hemos visto los aspectos más relevantes sobre los estados financieros. Más adelante hablaremos del análisis de los mismos a través del análisis vertical y horizontal, así como los análisis de los ratios financieros. Esto ha sido todo por hoy y nos seguiremos viendo más adelante.